Episodio 3, Rescate. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Silva. Bienvenidos nuevamente a Alan. I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Okay, Let's make this Nightingale quick, es huh? en quien no debemos confiar, ¿cierto? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're Hola, looking for Randolph. Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. Él, Alan Wake, ¿te sabe? El I heard on the escritor. radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. No, muchas Rose, gracias. She's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. ¿En serio? Disappearances, ¿Dónde vas tú? mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, Oh my you God. ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Sí, el escritor. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Ah, mira nada más. ¿Ya me vas a dejar hablar, Barry? Ok, ya recordé tu nombre. Barry, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente a Alan Wake. Perdón por ese inicio tan abrupto. Come on, mister. I'll take you to Rose's Sí, trailer. ya sé que me va a llevar, pero estoy buscando termos de café. Usted sabe, no puedo vivir sin ellos. Pero ya, bienvenidos nuevamente a Alan Wake. Sé que este juego lo estoy jugando pues más esporádicamente que Resident Evil 4 y The Walking Dead. Solo que este juego toma un poco más de tiempo grabar y editar, porque es, como pueden ver, más historia, mucho diálogo, y no quiero cortar nada de eso, porque todo es relevante para la historia. Como ustedes escucharon, Barry dijo que alrededor de Cauldron Lake Just follow pasan me. muchas cosas Not far. raras, y Randolph lo confirma, aunque no es creyente de leyendas urbanas y lo que Yeah, how sea. about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Hay un eco en el audio, no sé si ustedes lo alcanzan a Listen, percibir I si got tienen things to audífonos. do. This place don't run itself. Sí, sí, ya sé, pero ni siquiera lo había notado. O sea, sí lo vi y fue como de, un barco. Está ahí tirado, en medio de ningún lugar. Casual, en la vida. Oh, give me a break, mister. Can we just get a move on? ¿De qué hablas? Estoy justo aquí, tú eres el que no se mueve. Tú eres el que va todo, ay, mi pierna no funciona, no puedo caminar. Vamos, me reclamas a mí. Tú sigue caminando, yo te voy a alcanzar, ¿qué es más fácil? ¿Que tú camines y yo te alcance eventualmente o que vayamos a tu paso, eh? It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Eran Jagger's a amantes. local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, La Al, arpía. I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She La can be a señora, little loopy, sí. but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Me encanta que Randolph se sigue metiendo en la conversación. Es como, sí, Shimon sí la conocía. Y Barry es como te estaba diciendo, pero estúpido Randolph, metiche. En vez de que se apure a llegar a la cabaña de Rose. ¿Esta es la casa de Rose? Asumiré que sí. Rose. Rose. Knock, knock. Mejor me alejo porque está poseída. Welcome Como lo vimos en el episodio pasado. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please come in. ¿Qué te parece si mejor tú sales, Rose? Eso me agradaría más. Hey, this is really good.
Rose, ¿Tiene droga? Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Sí tenía droga. Rose, ¿qué nos hiciste? Wha- Bueno, ya todo esto, ¿dónde está Randolph? Tanto que está en el metiche y se va cuando más lo necesitamos. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Ok, mis luces están encendidas. Tú no te preocupes, voz del más allá. Promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. No, no me puedes obligar. Ni siquiera sé qué fue lo que empecé. Turn the lights on. Ya las prendí, ¿qué más quieres? ¿Quieres una lamparita? Puedes prender una lamparita en tu celular. Ya. ¿Estás feliz? Back to work, boy. Nadie me dice que tengo que trabajar. Bueno, sí, tal vez el que me paga. Pero usted no me está pagando, señora, así es que cállese. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't Okay. tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. La esposa, ¿no? I'm going Del faster and escritor. faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. ¿Lo sabes o She ella te hace promises me I pensar? can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The ¿Ese soy genre yo of the o es story Thomas? seems Soy to be yo, ¿no? shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Ok, muchas cosas. Primero, este es el cuarto de Rose, ¿cierto? ¿Por qué tiene estas cosas en su lámpara? Yo quiero algo así en mi cuarto. Con dinosaurios. Estaría tan cool. Y segundo, ¿eso es un altar a mí? Alan Wake, eso da un poco de miedo. Eres libre de poner lo que quieras en tu Rose took a cuarto. day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Y número dos, sí, se supone que el espíritu poseyó a la esposa de Thomas Zane, a Bárbara, y esa es la señora que nosotros vemos, la señora de la oscuridad. Ahora, Rose, ¿quieres explicarme qué chingados? ¿Por qué me drogaste? Welcome to the Oh Dear Diner. What Estás can I más get you drogada que today? nosotros. ¡Barry! Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. A nice day. Sí, mejor no My regreso. gun ¿no, and Rose? flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Mr. Pero vamos a Randolph perder liked tiempo leyendo Rose. esto. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Oh no, va a venir la policía. Y uno aquí, con taza de café. Me van a acusar por posesión de cafeína. A ver qué dice la radio. Alan, por Dios, solo prende la radio. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Ok, ¿quién llama a la radio esta vez? It's Walt Snyder. Walt What's on your Snyder! mind, Walt? Walt! Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? ¿Seguro? Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny. ¿Quién es Danny? You know, Danny, and, then I got in trouble with the law. Oh, es el señor que estaba en la cárcel, ¿no? En el video pasado. En el episodio pasado. Que nos dijo, Something like that, ese Walt. no era Danny. Yeah. Well, you know, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today. And there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know.
¿Alguna vez han tenido esa sensación de que algo va a pasar? No saben si es bueno ni malo, simplemente saben que algo va a pasar. Ok. Esta canción está un poquito tétrica. Asumo que va a ser la canción del final de este capítulo, pero me tengo que alejar antes de que me multen por derechos. ¿Un bebé? Oh, todo mi instinto me dice que no vaya por el bebé, pero... La oscuridad toma control de mí y me dice que vaya a ver al bebé. Alguien está respirando muy pesado allá adentro. Ok, cada una de estas casas tiene algo y cada una me está dando miedo. Así es que mejor voy con mi buen amigo Rando. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Slane. ¿Qué pedo? ¡Voy llegando! ¿Qué clase de gente es ese? Ay, genial, Alan. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac. Y te vuelves a meter al pinche bosque. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on him. Get after him. Don't let him get away. Si me persiguen, muchachos, lo más posible es que ustedes se mueran. No, yo. Esa moto está muy cerca. No me ve. ¡Uy, uy, 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 uy! No creí que de hecho estuvieran aquí. Dije, es solo como un recurso del ambiente, no es como, está pasando para ir lejos, me están buscando, pero no. Viro. Córrele, Alan, córrele. No sé hacia dónde tengo que ir. Ok, ahí vienen las motos, así es que yo voy para acá. Hay gente allá arriba, escuché pasos en la madera. Yo. No estamos. No hay nadie. Es un gato. Ya me fui. Oh, damn. ¿Dónde fue eso? No vi dónde fue eso. Yo. Ya me fui. Son muy malos, chicos. O sea, realmente solo tienen que bajar aquí. Es un camino seguido. No hay forma de que me pierdan. A menos que sean unos idiotas. Y si lo son. Vean, hasta me estoy tomando mi tiempo para ver si así me pueden alcanzar. Pero no lo harán porque son muy inútiles. Ok, Alan, ya estás cansadito, ya estás viejito. Lo entiendo. Acabas de despertar de una droga. Ok. Pero te está persiguiendo el FBI. Ok. No, encender el botón. Dice... For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Entonces, ahí pueden ver que Zane fue igual que Alan, un escritor que de alguna forma despertó a la presencia oscura. A ver si así les quedan ganas de seguirme. Pero cuando Zane murió, la oscuridad no tenía a nadie que la escribiera y por tanto no podía existir. Uno supondría que aquí habría un arma, pero parece que no. Por eso cuando sintió a Alan y sabiendo o sintiendo que Alan era un escritor y que tenía la misma habilidad de Zane de darle vida, es que quiso contactarlo, quiso conocerlo y secuestró a su esposa aparentemente. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Así fue como la oscuridad se apoderó de Rose. Ok, alguien viene en camino con el agente Nightingale, que por cierto me cayó bastante mal. O sea, literal fue como, hola, pam, 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 pam. Ok, Alan respira y luego seguimos, ¿va? ¿Ya estás mejor? Ok, bien. Ok. No sé si esa es la policía. Ok, no. Y estaba a punto de decir, de ser así, no sé si son amigos o enemigos, pero estoy seguro de que son enemigos. Ah, genial, ahí viene la oscuridad otra vez. Y yo sin armas. No.
Ok, algo los está matando allá abajo. No alcanzo a ver nada, pero se escucha que no se le están pasando nada bien. Y por asomarme casi me caigo, por cierto, pero no me caí, estamos bien, todos estamos bien. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. I've lost contact with most of the men you assigned to me. It's Wake's doing. Wait, are you seriously telling me that geek writer just took out my deputies? Are you kidding? I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. He's the guy we're chasing. If it's not him, who then? Bigfoot? Over. I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to come back and bite you in the ass. Out. Pues, o sea, ¿qué le pasa a la gente de Nightingale? ¿Cree que yo solito fue así como ¡fum! Y lancé sus patrullas por el aire? ¿Que soy como un experimento como 11 de Stranger Things o qué onda? Ok, parece que aquí no me ven. Así es que me voy a quedar aquí un ratito. ¡Oh! ¡Las aves! ¡Hitchcock! ¡Acabo los Hitchcock! Ahora la gente de Nightingale va a decir que yo también le tiré ese helicóptero. No, no, no. Muy mal ahí. Ese helicóptero tenía mucha gasolina. Ok, ¿me pueden dar un arma o una lucecita? ¿Algo? ¿Cualquier cosa? Me parece que tengo que ir para allá. Así es que hay acá arriba. A ver, vamos a ver cómo quedó el helicóptero. Ok, ahí está la gasolinería donde llegamos al principio. Ahí está el helicóptero. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. No hay nadie, ya todos están muertos. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. Oh, no, atraparon a Barry. Why, they were... Hey, what you... Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Oh, estaba ebrio, Nightingale. Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Ok, atraparon a Barry y a Rose. No puede ser bueno. Oh, aquí hay otro... Espera, pude haber llegado desde el otro lado. Rayos. Me sentía muy cool, creía que había descubierto algo. Okay. I could see the lights of the radio station in the distance. Ok, ahí está la estación de radio. Asumo que ahí es a donde me dirijo y esa es la torre de radio. Que no sé si presiento, recuerdo o lo estoy confundiendo, va a explotar. ¿Por qué? Porque todo en algún punto tiene que explotar, ¿saben? I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Ok, sigamos la luz entonces. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. Ok, entonces necesito una luz. ¿Alguien tiene una lamparita, una linternita, algo, cualquier cosa? Uy, un generador. ¿Esto es un generador? Sí. ¿Esto no es luz? Oh, ok. Entonces... Ahí y... The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Arreglar, partear, ok. Bueno, empezar, entonces 1 y 2 y rum. Bien, todos. Ups, creo que eso fue todo por el generador. No creo que vuelva a servir. Digo, ya no lo necesitamos, pero pobrecito. Pero en serio, ¿ya me puedes dar un arma, juego? O sea... 1, no sé por qué el juego no me está dando un arma ni una linterna. 2, no sé por qué la oscuridad no está aprovechando que no tengo ni un arma ni una linterna. Oh, miren, una linterna. Ese de miedo. Pero no pasa nada, solo me quisieron espantar. Ok, permiso, no te tengo que pagar a ti, ¿sí? No, ok. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Granadas de iluminación. ¿Cómo las equipo? Ok. Ok. ¿No puedo contestar el radio? Es decir, soy Wake. Estoy vivo y voy por ustedes. Algo así, no sé. Oh, por Dios, Alan. Alan, es una caja de plástico. Dios, Alan, eres tan inútil.
Bueno, eso sirve. Lo bueno es que los mata de un solo golpe. Lo malo es que tengo que juntarlos muy cerca para que funcione. Uy, y estoy cansado. Uy, A ver, ok. Todo cerca. Ok, ese sigue vivo, pero podemos... ¡Au! Corre, Alan, corre. La luz está ahí. Está justo ahí. Ok, vamos a prender la radio y a escuchar qué nos tiene que decir desde la seguridad de la luz. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? No sé, un agente del FBI empezó a disparar como loco. Police cars there, lots of sirens, helicopter buzzing around, and I think I heard... El helicóptero ya se cayó, no sé a qué horas dejaste de escucharlo. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Qué bonita música, qué bonita forma tiene ese locutor de interrumpir llamadas incómodas. Es como de, bueno, vamos con más música. O sea, supongo que eso es lo que hacen todos los conductores realmente en situaciones incómodas. No sé dónde la tiré. La tiré perfecto. Casi. Vamos, no me dio. Sé que el camino está por allá, pero ¿qué puedo decir? El bosque me llama. Así como a Moana le llama el mar, a mí me llama el bosque. Lo que sí es que cada que me salgo del camino, la oscuridad es como ñu. Ok, ya regresé al camino. ¿Ya estás contenta? La oscuridad de verdad... Dios, ¿me siguen siguiendo? La oscuridad toma ventaja de que estoy en un lugar más oscuro y entonces me manda toda la caballería. Las luces de la patrulla no me protegen. No son lo suficientemente fuertes. No, ok. Córrele, Alan, corre. Tienes 4 granadas. ¿Por qué tienes tan poquitas granadas? Agarra bastantes. Au. Ouch. Creo que le exploté esa granada en la cara al pobre idiota. Ok, ya, ahí lo saqué. Vamos. No parece ver nada, así es que adiós. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. It's Lorna Miles. Oh, hello, Lorna. What do you have for us? Well, I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? A place like that, I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well... They'll have to try to sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls. Pinche señor, está diciendo que por qué la policía gasta recursos en ayudar a los de las caravanas rodantes. Si son como de los suburbios, o sea, para ellos son gente que no importa. Che, vieja. Ojalá se la coman. Holy surprise! The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. Pues si me abres la puerta, tal vez te dé la entrevista. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Uh-oh. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Nightingale. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Y Nightingale ni siquiera parece poseído por la oscuridad. Simplemente es un idiota. Carajo, Alan, te saco del bosque y te vuelves a meter. Eso ya es tu culpa. Ay, nos vemos.